Buenas noches, ¿cómo están? La idea es hacer una revisión sobre el cierre de pared abdominal, pero enfocado principalmente en el cierre de la fascia y tocar unos temas así específicos con respecto a lo que hacemos y no hacemos basados en las guías. Hay varias guías, las últimas son europeas y hay otras de Estados Unidos que hablan sobre hernias incisionales, evisceración. Es como la base fundamental de la literatura que tomamos, pero hay muchos artículos que revisé para poder hacer como el abordaje. La idea es ir muy enfocados, hacerlo lo más breve posible. Entonces, lo primero que vamos a hablar ahorita es sobre el peritoneo, porque se presenta mucho que cuando ingresamos a los procedimientos, dependiendo con el ginecólogo que entremos, cierran o no cierran peritoneo y necesitamos saber pues qué es la evidencia, cuál es la evidencia que tenemos para eso. Entonces, inicialmente tenemos que el peritoneo es una membrana serosa que recubre todas las cavidades abdominales y tenemos dos peritoneos, uno parietal y uno visceral. Y el que nosotros específicamente entramos inicialmente es el parietal y posteriormente, dependiendo del procedimiento que vayamos a hacer, vamos a tener que hacer cortes con el visceral. Pero parte de la fisiología del peritoneo es que es una capa única de células mesoteliales que tienen microvillosidades y eso es importante porque cuando nosotros no cerramos peritoneo, en cuestión de horas se presentan depósitos de fibrina en las zonas que se hacen el corte y eso empieza a hacer la reconstrucción del mismo. Entonces, aproximadamente a las 48 horas, las células mesoteliales ya están localizadas en la lesión y la cubren. Entonces ya están cubriendo el defecto que nosotros generamos al hacer las incisiones. Entonces, para ginecología, la evidencia dice que no hay necesidad de afrontar peritoneo, que eso aumenta el tiempo quirúrgico, que no mejora resultados postoperatorios y que se ha encontrado en otros estudios dolor posoperatorio generado en los pacientes cuando se comparan con quienes no se les cierra el peritoneo. En la reposición o no, pues entonces tenemos otra vez, les digo, dentro de las primeras 48 horas el mesotelio vuelve y se organiza y hace el recubrimiento y la reposición de la herida. Dentro de los primeros 5 días se recupera la capa continua y hay una cobertura completa de la superficie y a lo largo de 2 semanas ya está la maduración completa de este y se reorganiza el tejido conectivo. No hay un consenso con respecto a si se presentan o no se presentan complicaciones referente a si se afronta o no se afronta, pero sí se tiene una teoría de que esto puede aumentar la posibilidad de adherencias en el momento de afrontar el peritoneo. Entonces la evidencia científica nos dice que no deberíamos cerrar peritoneo porque aumenta los tiempos quirúrgicos, no hay cambios con respecto a la morbilidad y hay otros estudios que hablan que el dolor pélvico crónico se disminuye en los que no se cierran. Ya para entrar con respecto a lo de la fascia, inicialmente tenemos que tener en cuenta qué es la fascia y cómo es su disposición para poder entender la distribución de las cargas y las presiones que se van a generar sobre ella, porque esta es la capa que nos eh, protege de todo lo que son las evisceraciones y las hernias. Entonces hablan de que es un tejido anisotrópico, que eso hace referencia a la distribución de las fibras y cómo se reparten a nivel del cuerpo, que tienen diferentes distribuciones dependiendo de la localización y que está conformado principalmente por colágeno tipo 1, que es el más resistente. Tiene una resistencia que varía dependiendo del eje en el que esté localizado y la región. Y la línea alba es la más vulnerable para los cortes y donde se genera mayor presión. Dependiendo de las líneas de las fibras y del clivaje que se le haga, los cortes que nosotros hagamos con respecto a las incisiones van a generar mayor o menor riesgo de que hayan complicaciones con respecto al afrontamiento de este y que se presente una visceración o una hernia posteriormente a los procedimientos que realicemos, teniendo en cuenta nuevamente que la línea alba es la más vulnerable. Entonces, para eso, las incisiones que se hacen con respecto a ginecología y obstetricia, hablamos de que la Fanestil es la preferida para nosotros, como es paralela a las líneas albas, entonces está sobre el eje y disminuye las presiones y aumenta la resistencia que tiene este, lo que permite una recuperación mucho mejor.
y hay que tener una longitud adecuada de las incisiones, hacer una hemostasia meticulosa para evitar que se generen hematomas y que esto repercuta en infecciones, lo que puede alterar la integridad de la fascia, y hacer manejo de los tejidos de una manera adecuada y con delicadeza, dice la literatura. Hablan de, las discusiones se presentan de si se hace cortes en frío o con electrobisturí. Se conoce que el corte en frío tiene menor repercusión sobre el tejido. Recordemos que cuando se habla de energías hay una distribución y una alteración con la despolarización y la desnaturalización de las proteínas del tejido, y eso genera unas lesiones alrededor, y no se debería usar coagulación para hacer los cortes cuando estamos utilizando electrobisturí. En la función de corte, la energía se concentra en un punto específico para poder hacer la disección de los tejidos, mientras que cuando se hace coagulación, esa desnaturalización de las proteínas se presenta alrededor del tejido y no solo donde se ejecuta el corte. Entonces eso disminuye la calidad de los tejidos. Esto es un video que hizo Johnson Johnson para mostrar o ejemplificar cómo debería ser en teoría las incisiones y qué se tiene que tener en cuenta cuando se hacen las incisiones. Entonces ahí hablan y demuestran, pues lo están haciendo en frío. Inicialmente dicen que con delicadeza se tienen que separar las capas, primero pues el piel obviamente, el tejido celular subcutáneo, y aumentar la superficie en la que se va a hacer la incisión. Entonces ellos mencionan que más adelante van a mostrar, acá están mostrando los tipos de herida que se tienen en el abdomen, pero ellos dicen que la incisión de la piel debe ser más grande que la incisión del tejido celular subcutáneo, y asimismo la de la fascia debe ser de menor diámetro que estas dos anteriores. ¿Para qué? Para poder visualizar completamente la fascia y dejar tejidos desnudos del tejido celular subcutáneo y tejidos de la fascia, y que los errores comunes que se presentan es hacerlo de manera invertida, en el que la fascia tiene un tejido más profundo y más amplio, y esto no permite al momento de hacer el afrontamiento de la fascia una adecuada técnica para suturarlo, y eso predispone a que se presenten evisceraciones o hernias incisionales. Ellos hablan de incisión cortante y posteriormente roma para despejar, identificar bien la fascia como se tiene que presentar, para posteriormente hacer el corte. Entonces ellos acá lo hacen en frío, se puede hacer también, no hacen diferencias, no sé, más adelante de pronto Ramiro nos podrá ayudar con eso, si hay alguna diferencia en la evidencia con respecto al corte en frío o al electro o con tijera, porque también he visto que lo hacen. Y ya las complicaciones y por qué cobra importancia esto es porque la evisceración, que es la apertura pues aguda, la exposición con la salida de las vísceras, es una urgencia quirúrgica que se presenta más o menos del 3 hasta casi el 4% en los servicios de urgencia, con un pico mayor en los primeros 7 días, que generalmente se presenta después del tercer día, después de las 72 horas de la intervención. Y esto tiene una alta morbilidad y además tiene hasta un 45% de mortalidad que se ha reportado, según la literatura, en las pacientes que se visceran. Entonces eso es casi la mitad de las pacientes que se visceran pueden llegar a morir en consecuencia con este. Y las otras complicaciones, que son las eventraciones, que son los defectos en el sitio de la incisión, que hace protrusión y se quedan encarcerados, por así decirlo, o retenidos por la piel. La epidemiología global dice que puede llegar hasta el 20% y tiene alto riesgo si no se hace profilaxis con respecto a complicaciones en los servicios de urgencia, y podría llegar a presentarse hasta el 40%. ¿Qué repercute? Que hay mayor dolor, hay limitación funcional, hay riesgo de que se presenten estrangulación de vísceras o incarceración, y la mortalidad electiva en este grupo de pacientes es baja en comparación con los pacientes que presentan la evisceración. Dependiendo, como ya venimos hablando, del tipo de incisión que hagamos, hay unas ventajas y unas desventajas. Con la línea media el acceso es mucho más rápido, los planos son relativamente vasculares porque es la conjunción de las líneas del tejido conectivo, y en este espacio no hay tanta vascularización e inervación y el cierre se puede hacer más fácil, pero este aumenta la probabilidad de hernias incisionales
más dolor y más riesgo de que se presenten evisceraciones. Ya tenemos las estadísticas de la morbilidad y la mortalidad que ya las reportamos anteriormente. Y en el caso de nosotros que utilizamos más los cortes transversales, específicamente el Fansteel, pero también hay otros como el Cherny o el Mylar, y que son otros tipos de incisiones que se hacen, unas más utilizadas por oncología. Tiene, como vamos paralelos con las líneas de clivaje, se presenta menor dolor posoperatorio, es más cosmética, hay menor riesgo de hernias incisionales y de evisceración, y la estabilidad de la cicatriz es mucho mejor. Limita el acceso al abdomen como tal, hay un riesgo mayor de lesionar los nervios hacia lateral con los iliohipogástricos y los ilioinguinales, y se puede presentar ya también mayor riesgo de sangrado de tejidos blandos. Y en el servicio de urgencias, cuando tenemos que llamar a cirugía general, pues sí les molesta porque no les da casi acceso para abordar la urgencia que se presente. Todas las pacientes tienen factores de riesgo al momento de pasarlos al quirófano, entonces nosotros tenemos que saber identificar y tipificar las pacientes para establecer qué conductas vamos a tomar para prevenir situaciones. Entonces, específicamente el paciente la obesidad, las alteraciones metabólicas como la diabetes, la desnutrición, el tabaquismo, la inmunosupresión, son factores que predisponen a que la fascia se pueda viscerar, relacionado también con aumentos de las presiones intraabdominales. Hay otros factores quirúrgicos como el tiempo prolongado de una cirugía, que se presente contaminación e infección en el campo, reintervenciones o que sea un procedimiento de urgencias, y factores posoperatorios como la distensión abdominal y todo lo que pueda generar aumento de la presión intraabdominal y procesos infecciosos. Y ya factores técnicos, que en estos son los que nos vamos a enfocar un poquito más, porque es que todo esto está relacionado en cómo nosotros hagamos el procedimiento y cómo cerremos la fascia, y que tengamos en cuenta todas las recomendaciones según la evidencia para prevenir cualquier complicación de estas. Aquí tenemos que tener en cuenta varias cosas con respecto a la fascia y cómo se recupera después de una herida. Entonces, hay varias etapas que hablan de hemostasia, inflamación, proliferación, angiogénesis, repetilización, síntesis del tejido. Hay otros que hablan de limpieza, migración de los fibroblastos para la remodelación y la granulación madura y el aumento de la contracción de la herida. Pero todo esto se da casi que al unísono, pero tiene unos tiempos diferentes. Entonces la hemostasia y la inflamación es el proceso que inicia posterior a hacer la herida, y de ahí requiere el soporte completo de la sutura que nosotros hagamos para poderse mantener cerrada. Posteriormente, al tercer día hasta el 21, empieza la proliferación, que esto hace que haya aumento del colágeno tipo 3, que tiene un 20% de la fuerza tensil y de la resistencia a las 2 semanas, y a las 4 semanas tiene el 50% de la resistencia. Pero este no es el colágeno definitivo, recordemos que el predominante y el ideal es el tipo 1, y esto hace que los procesos para ese cambio de colágeno tengan un impacto directo relacionado, por ejemplo, con procesos infecciosos. Y la remodelación, que sea después de la cuarta semana de ahí en adelante, más o menos hasta el 80%, a las 14 semanas se presenta ya la fuerza tensil, y al año se recupera hasta el 90% de la fuerza tensil de la fascia cuando no tiene ninguna herida. Nunca se va a lograr recuperar la fascia completamente para decir que llegó al 100%. Y eso, con respecto a todo lo que les estoy mencionando de los procesos de la fase proliferativa, inflamatoria, los tipos de colágeno y las proteasas, tiene incidencia directa con respecto a las heridas que son limpias y heridas limpias contaminadas e infectadas, porque esto prolonga los tiempos y las curvas que se presentan normalmente. Estos puntos donde están los puntos rojos hacen referencia a los cambios del tipo de colágeno cuando pasa de un colágeno tipo 3 a un tipo 1 que se hace más resistente, y miremos que están unos antes de los 100 días y otros posterior a los 100 días, y la cantidad de colágeno que puede llegar a presentarse en esas curvas para aumentar y tener la resistencia de las paredes
de la fascia. Y ahí entra el término del periodo crítico de cicatrización, que se da después o posterior a las 4 semanas, y es donde el tejido ya es autosuficiente porque soporta aproximadamente el 40 al 50% de la fuerza tensil. A pesar de que es autosuficiente, sigue siendo vulnerable a que se presenten complicaciones de la herida y haya visceración o herniación. Entonces, en este punto es donde impacta directamente los tipos de sutura y qué debemos hacer nosotros para elegir el tipo de sutura y el tipo de, tanto el material como la técnica que tenemos que utilizar. Vemos aquí también en la línea amarilla cómo se prolongan estos tiempos y ya pasa de ser a la 4ª semana, los 28 días, la fase del periodo crítico, y podría llegar hasta 6 semanas en procesos que sean como infecciones y procesos inflamatorios de la herida. Por eso tenemos que tener en cuenta cuál es el tipo de material que vamos a utilizar y las recomendaciones que se hacen en general, que es lo que vamos a mencionar de ahora en adelante con respecto a las suturas que deberían ser monofilamento, lentamente absorbibles como el PDS y la polidioxanona, que tengan baja capilaridad, que tengan una buena fuerza tensil y que no tengan posibilidad de ser colonizadas o infectadas fácilmente por bacterias, valga la redundancia. Para eso hay que evitar multifilamentos de absorción rápida y que tengan alta capilaridad. En estas curvas lo que nos muestra es, por ejemplo, en el caso del Vicryl, que es la sutura como emblema de las de absorción rápida, que pierden la mayor parte de la fuerza tensil a través de la hidrólisis y que no alcanzan a cubrir completamente ese periodo crítico de recuperación de la fascia. Y también hay que tener en cuenta que, por ejemplo, la ficha técnica del Vicryl nos habla que está hecho para hacer ligadura de bordes de tejidos blandos, incluyendo tipos de cirugía como la oftálmica, y dicen que aproximación en general o ligaduras, pero también dice que no deben usarse cuando se necesita una aproximación duradera de tejidos que son sometidos a esfuerzos como la presión intraabdominal. Por eso está contraindicado, no se debería utilizar el Vicryl, aparte que es multifilamento y eso ya lo habíamos mencionado, aumenta la probabilidad también de infección. Ya cuando hablamos de suturas de absorción lenta, que retienen aproximadamente el 50% de la resistencia original, estamos hablando de la polidioxanona, el poligliconato, que es el PDS. Vemos cómo se extiende y sobrepasa este periodo crítico de cicatrización de la fascia y nos facilita porque son reabsorbibles. Y la misma ficha técnica del PDS, por ejemplo, nos habla de que tiene varios beneficios para abordar factores asociados a dehiscencia, infección en el cierre de la fascia, incluyendo el soporte del periodo crítico de curación, que hablamos de los 28 días, y hace un soporte extendido a la fascia para que pueda recuperar lentamente su fuerza tensil, que recordemos que en los tipos de heridas va a ser hasta el 90%. Estas son como la tabla que tienen para mostrar los tipos de sutura y nos muestran los tiempos que se presentan, también dependiendo del tipo del grosor de la sutura, pero hablamos de que en 4 semanas conserva los que son 3-0, tienen el 70% de la fuerza tensil, mientras que los otros van perdiendo hasta el 60% en 6 semanas, pero nos da la posibilidad de cubrir todo este periodo de ventana de las primeras 4 semanas para poder hacer la recuperación completa. Mientras que hablamos del Vicryl, se mantiene el 75% a las 2 semanas, en 3 semanas ya es el 50% y a la 4ª semana solo el 25%. Entonces esto es directamente proporcional al riesgo que se genera con respecto a las heridas. ¿Qué pasa? Que según la evidencia inicialmente hablaban de que estos riesgos estaban directamente relacionados a las heridas que eran transversas a las líneas de clivaje como la línea media. Sin embargo, ya las últimas literaturas incluyen todo lo que es también abordajes ginecológicos. Y para las suturas no absorbibles,
que se conservan y se mantienen el 100% de la resistencia. Estas no van a tener ninguna variación, pero estas aumentan la probabilidad de generar fístulas, granulomas, infección y aumenta el dolor persistente en la línea de la sutura cuando se utiliza. Que hay que tener en cuenta con respecto a la técnica quirúrgica es qué pasa si hacemos mucha tensión sobre el tejido, qué pasa si no hacemos y no ejercemos tanta tensión sobre el tejido, y lo que inicialmente dice la literatura es que demasiada tensión en el tejido va a generar isquemia y necrosis de los bordes, y esto puede predisponer a que haya dehiscencia del mismo, mientras que muy poca tensión va a aumentar la probabilidad de dehiscencia y de diastasis, pero la literatura está a favor de tener los bordes libres de tensión, que no estén tan apretados como normalmente uno va a lo largo de la residencia. Para nosotros pues nos dicen que hay que tenerlos muy tensionados. También había antes literatura que hablaba de que las capas deberían quedar sobrepuestas, pero esto también está mandado a recoger. Lo ideal es tener una tensión que se pueda distribuir la carga con varias puntadas pequeñas, que vamos a hablar de los small bites más adelante, y que no tenga pocas puntadas, que sean grandes para que abarquen mucho espacio. Esto es una consecuencia de generar mucha tensión sobre las heridas y es como que se desgarre, y esto aumenta la probabilidad en suturas que son multifilamento, y esto predispone también a que hayan lesiones y complicaciones con la herida más adelante. Si tenemos mucha tensión, entonces va a haber corte del tejido, hay aumento del tejido desvitalizado, aumento de riesgo de infección, de que se afloje la sutura, de que se separen las capas y de hernia incisional. Lo mismo aplica para el tipo de aguja que estemos utilizando y el tamaño, porque dependiendo del tamaño va a ser mayor o menor el desgarro de la fascia y lo que pueda generar. En el ejemplo que muestran es los tipos de aguja que hay acá con los desgarros que podrían generar si se ponen sobre mucha tensión. Ya entrando a hablar con respecto a los nudos, hay varios tipos de nudos. Inicialmente siempre nos enseñan el nudo cuadrado y el de cirujano para afrontar la mayoría de los tejidos. Nosotros en ginecología y obstetricia vemos mucho que el cierre de la fascia se inicia con este y se termina con este, pero ya la evidencia, que no es tan reciente, ya llevan varios años, nos habla de cuál es el nudo ideal que deberíamos utilizar. Sin embargo, hay literatura que dice que si usted va a hacer unos nudos cuadrados o de cirujano, hay que hacer ciertos nudos para evitar que se rompa la sutura. Estos son los tipos de nudo que podemos manejar normalmente: el autobloqueante, el cuadrado, el de cirujano y el deslizante. Este artículo lo que hizo fue confrontar varios tipos de suturas de diferente calibre de prolene y someterlo a tensión para identificar cuál era la probabilidad de que se rompiera y también identificar cuál era el punto más débil de cada uno. Entonces lo que encontraron es que los nudos cuadrados, cuando se hace una sutura continua, hay que ser muy específicos en esto, este estudio lo hace para suturas continuas, el nudos cuadrados mostraron que el 75% de la resistencia de las suturas aseguradas, pues que solo alcanzaban un 75% de resistencia. Y en eso identificaron que para acá, para los de la izquierda, este nudo cuadrado, cuando se hace la sutura continua y se somete a tensión, el último nudo que se genera este clivaje en la sutura, y eso predispone a mayor tensión y que toda la carga de la sutura la sostenga este extremo que está proximal a los nudos, y eso aumenta la probabilidad y genera que se rompa la sutura en ese punto. ¿Qué hay que tener en cuenta? Esto lo hicieron como más de 140 veces y siempre se rompía en el mismo punto, y ahí ellos hablan de que si se van a hacer nudos cuadrados para cerrar, para hacer suturas continuas, se debería hacer inicialmente nudos cuadrados y después medios nudos para terminar la sutura. Cuando hicieron esto, demostraron que la distribución de la tensión no se ponía en un punto específico como acá en la izquierda,
sino que se distribuía sobre los dos cabos de la sutura y disminuía la posibilidad de romperse. Y esos cambios los mostraron también en microscopía electrónica, mostrando que además el hacer suturas continuas con nudos cuadrados predispone a desgarros de la sutura y que esto genere mayor probabilidad de que se rompa en el punto de la sutura. No como tal que se abra el nudo, que se deslice, sino que se rompa la sutura. Y estos barras de acá de la derecha lo que nos muestran es el tipo de calibre de la sutura y a la tensión que se sometió y cuál soportaba más, teniendo en cuenta que los nudos cuadrados no llegaban ni siquiera a los 4 kilos, mientras que los que iniciaban con nudos cuadrados y después medios nudos superaban los 5 kilos. Y ya entramos a hablar de los nudos autobloqueantes, que son los nudos que se están recomendando para hacer los cierres de la fascia. Hay que tener en cuenta que esto no es nuevo, esto tiene más de 30 años hablando de los nudos y demostrando que son más eficientes, que están diseñados para mantener la tensión con la fricción sin necesidad de ayuda externa, que son los ideales para utilizar en las suturas continuas, que tienen mayor seguridad, menor riesgo de que se aflojen. Es muy poco probable de que estos nudos en suturas continuas se aflojen o se suelten. La probabilidad o el riesgo que tienen estos está relacionada a que se rompan porque sean sometidos a mucha tensión. Entonces, cuando nosotros, o lo digo personalmente, cuando empezaba a hacer estos nudos, me decían que tenía que hacerle nudos, terminar ese nudo autobloqueante y hacerle un nudo sobre este, pero la literatura dice que el nudo no se va a aflojar jamás, que no hay posibilidad, porque con eso prácticamente esto es sacado de los vikingos, que con eso anclaban los barcos y se sometían a mucho peso y jamás se les soltó un barco, por así decirlo. Y lo otro es que si usted hace un nudo, hablando específicamente de suturas continuas, un nudo más después de hacer esta detención, pues está sometiendo a estrés ese extremo, esa punta de esa sutura, y ahí aumenta la probabilidad de que se reviente. ¿Qué desventajas tienen? Encontraron que requiere pues una técnica, un aprendizaje para porque hacerla incorrectamente altera la seguridad, que dependiendo de cómo lo cerremos nosotros o lo bajemos y aumentemos la presión, entonces puede generar mayor tensión sobre el tejido y pues que requiere un aprendizaje, tomar una curva porque hay una complejidad para hacerlos inicialmente, pero en realidad son fáciles de aprender. Entonces, acá es un ejemplo del nudo. Lo que hablan la literatura es que no se deslizan, que tienen un efecto mínimo sobre la resistencia de la sutura. Esto también es importante mencionarlo porque desde un artículo del 93 compararon y dicen que inmediatamente después de hacer los nudos cuadrados, hasta el 40% de la fuerza tensil se pierde, mientras que estos solo pierden hasta el 10%, algunos documentan el 15% de la fuerza tensil del nudo, y ocupan un volumen menor que los nudos cuadrados. Y ya pasamos a hablar de todo lo que es la mecánica con respecto al cierre y los small bites y la regla que hay con respecto a la relación que se tiene que conservar del 4:1, que si la longitud de la herida es 10 centímetros, la longitud de la sutura que va a abarcar esa herida debe ser de 40 centímetros. Por eso, si uno cumple la regla de que los puntos se hagan 5 milímetros separados de la herida y 5 milímetros separados de cada punto, se va a lograr esa relación de 4:1. Esto garantiza, y se demostró también, que la herida se puede mantener como una reserva para la elongación, porque también han demostrado que hasta el 30% de las heridas se pueden alargar por sobredistensión o por aumento de las presiones intraabdominales. Acá lo que muestran es cómo se debería hacer y cuál es lo ideal para hacer la relación 4:1 con respecto a la sutura de la herida, y que garantizando esos espacios de 5 milímetros del borde de la herida y 5 milímetros de cada punto a punto, esto va a hacer que se mantenga la relación, y hay evidencia que muestra que los depósitos de colágeno tipo 3 inicialmente y después de tipo 1 aumentan cuando se hacen suturas conservando esta relación,
que no se mantienen si se hacen otros tipos de sutura o espacios más largos. Entonces, la técnica hablan que siempre se tiene que conservar eso de la relación de los 5 milímetros, porque usted puede mantener una relación de 5 milímetros entre punto y punto, pero si aumenta el espacio de la herida al ingreso de cada punto, esto también va a generar disminución de la relación. Entonces ahí encontramos que hace que si usted, por ejemplo, en una herida de 10 centímetros va a mantener la relación, va a pasar 21 veces la puntada, mientras que si no la mantiene, se puede hacer mucho más espaciado y disminuir los números de puntos. Y para el cierre de la fascia, entonces se habla del nudo de Aberdeen. Ese es el nombre técnico relacionado a la ciudad, el país, no estoy seguro, en donde se hizo el estudio eh, para identificar este nudo. Pensé que era un epónimo de algún cirujano, pero en realidad no, y es el que nosotros conocemos como el nudo de la abuela, que es el nudo autobloqueante diseñado para cerrar las heridas. Entonces las recomendaciones están dadas con respecto a que debemos iniciar con un autobloqueante como lo mostramos ahora y terminar con un nudo de Aberdeen como es este. Que también este artículo lo que hizo fue un estudio para identificar cuántos eran los números de lazadas requeridos para idealmente para mantener la fuerza tensil del nudo y cuántas vueltas se tienen que hacer sobre la última lazada para conservar esa fuerza. Esa es la técnica que se muestra normalmente, es pues ya conocida por casi todos, el nudo de la abuela, y hablan de que se tiene que mantener cuando se hace la primera lazada una presión constante sobre la base del nudo para que no vaya a haber mayor distensión de las suturas y se predisponga a que se afloje, por así decirlo. Y con lo que les hablaba de las lazadas encontraron que las recomendaciones inicialmente del colegio inglés, si no estoy mal, de cirugía general era hacer 6 lazadas y después pasar sobre ese ojal una vez la aguja para cerrar ya el nudo de Aberdeen o el de la abuela, pero este estudio lo que demostró es que después de la tercera lazada se mantiene la misma fuerza tensil y el soporte del peso, pero que era mejor hacer 2 pasos de la aguja sobre la última lazada para cerrarlo en vez de uno. Y ahí muestran que soporta hasta 5.2 kilogramos una sola, mientras que 2 llega a casi 6 kilogramos de soporte. Ya este videito que también es de Johnson Johnson nos va a mostrar lo que hace relación a cómo deberíamos hacer los puntos y cuál resiste más. Entonces inicialmente en el de la izquierda son puntos separados con nudos de cirujano, nudos cuadrados. El del medio son puntos continuos pero que se iniciaron y se cerraron con nudos cuadrados y de cirujano. Y el de la derecha son puntos continuos con puntos autobloqueantes. Entonces esto nos muestra cómo se separa fácilmente los que son puntos separados con nudos cuadrados. El siguiente es continuos pero con nudos cuadrados, que lo que genera inicialmente es que se rompa la sutura en la base del nudo. Y por último, los puntos continuos con nudos autobloqueantes. Que este no se logra romper a pesar de la fuerza que le hacen a los nudos, porque también los nudos en sí ayudan a distribuir la tensión sobre el resto de la sutura. Y este otro video es como el resumen de todo lo que las recomendaciones que tenemos con respecto a qué se debe hacer. Entonces ellos inicialmente dicen que se debe hacer el primer punto sobre fascia que sea indemne, que esté sana, que no tenga ningún corte, hacer un nudo autobloqueante y ellos están mostrando cómo se hace, tener 2 cabos y tener separado el cabo libre que no es el de la aguja para pasar por debajo y envolver el portaagujas sobre estas lazadas del hilo de la sutura. Cada vuelta serían 2 nudos, ellos hacen 4 vueltas ahí, serían 8 nudos. También hay una posibilidad de hacer este mismo nudo de manera manual
Y por último lo que se hace es pasar el cabo libre sobre la punta del portaagujas para que este pase por dentro de las vueltas que se dieron. Acá es importante no generar tensión sobre este extremo y sobre el nudo, porque ahí se podría bloquear y no podría deslizar hacia abajo. Ellos lo tienen ahí medianamente suelto y la tensión se genera ya en la base de la herida para poder abordar y coger el nudo. Dicen que se pueden dejar hasta 2 milímetros de distancia y no existe posibilidad de que el nudo se suelte. Entonces ellos no hacen nudos de refuerzos sobre ese mismo nudo. Y les recuerdo, lo que mencionan es que no se debe hacer porque altera la integridad de la sutura. Y hablan de los small bites, de hacer 5 milímetros de la herida al punto y entre punto y punto 5 milímetros con sutura continua sin bloquear o sin cruzar para hacer el cierre completo de la pared. Posteriormente, ya más adelante, aquí van a mostrar cómo se hace el cierre de la pared también con el nudo de Aberdeen. La tensión no debe ser mucha, ya genera, porque como les mencioné, aumenta posibilidad de necrosis y isquemia del tejido. Y acá ya ellos van a hacer el nudo de Aberdeen, re- recalcando que tienen que hacer o garantizar que la base de este primer nudo quede bien sujeta para que no se vaya a soltar, para que no vaya a generar una holgura ahí en la base. Lo que ellos hacen es mantener ahí y generar presión con el dedo índice para poder sostenerlo. Y creo que hacen aproximadamente 5 o 6 nudos ahí. Entonces esas son las lazadas, que se podrían hacer 3 según la evidencia. Y después de esto lo que hacen es pasar la aguja por este ojal. Lo que dicen la evidencia que les mostré anteriormente es que se debería pasar 2 veces la aguja sobre ese ojal para cerrar el nudo. Entonces este nudo lo que hace, ahí lo pasaron, debería uno volverla a pasar nuevamente para cerrarlo. Y lo que hacen al final es que como es un nudo que no es tan bultoso, lo que hacen es invaginarlo, pasando un último punto ahí para esconder ese nudo que queda ahí. Ahí ya desaparece y se puede cortar desde la base para que no quede ninguna sensación. Ya después, esto es un poquito más yéndonos con respecto a la ergonomía y algo que leí sobre algo que se llama el twist de Cambridge, que es como una vuelta que se hace y es en relación a cuando estamos pasando los puntos que a uno se le entorcha la sutura, se le envuelve la sutura, hace como un rodete y generalmente uno tiene que ir desenredándola o traccionándola más fuerte porque se pone en la base de donde vamos a pasar el punto. Y ellos explican acá que eso se da porque no hacemos un giro completo de la aguja, sino que simplemente vamos transfixiando y entonces ellos muestran con esa cinta cómo la cinta se entorcha, cómo hace como esos rollitos ahí, pero que con un simple movimiento de girar el porta, darle una vuelta, eso se evita y no se va a volver a entorchar. Ellos hablan de que eso puede generar o aumenta la posibilidad de que la sutura tenga mayor fricción y mayor tensión cuando se entorche, y por eso ellos recomiendan que dentro de todas las escuelas que tengan residentes quirúrgicos se debería enseñar como parte básica de la técnica quirúrgica esto. Y acá lo muestran con, con sutura normal y muestra cómo se va enroscando. Entonces el del lado izquierdo, que es el que nos está mostrando inicialmente, sí, nos muestra cómo se tiene que organizar la sutura, ir acomodando porque cada vez va girando sobre ella misma y eso va generando que se entorche. Entonces pasan esos nudos de esa manera.
y que eso se evita fácilmente si lo que hacemos es simplemente girar el porta. Y eso hace también parte de la ergonomía porque pues no es posible girar el porta si uno mete los dedos en los ojales. Entonces simplemente con dar esa vuelta ya no pasa que se generen esos rodetes ahí en la base de la sutura. Y la sutura pasa derecho, sin ninguna fricción ni tensión adicional. Y aquí ya, denme un segundo que quito esto acá. Entonces, como parte final, hay unas cosas que, como esto estaba solo enfocado a pared abdominal, hablando de la parotomía, pero también debemos mencionar que cuando estamos hablando de la paroscopia, todos los puertos que tengan una dimensión igual o mayor a 10 milímetros que se hagan en áreas débiles como lo es la región umbilical deberían ser afrontadas las fascies porque eso aumenta la probabilidad de hernia incisional, pero la técnica ideal para el caso de la laparotomía debería ser una técnica que solo tome la aponeurosis o la fascia, que sea un plano continuo, que tenga small bites, que sea monofilamento de lenta absorción, que hayan 5 milímetros del borde y 5 milímetros entre las puntadas para poder garantizar la relación 4:1, que no hay necesidad de cerrar peritoneo y hablan que uno cada vez que pase la sutura debería documentar al final cuando la corte, debería medir para hacer la relación y ir cogiendo la curva de si en realidad estamos conservando esa relación 4:1. Entonces sería medir la herida, medir la sutura, tener la referencia de la longitud de la sutura y medirla al final cuando la cortemos para ver cuánto nos quedó y de esa resta nos daría si hay o no la relación. Ya con respecto a consideraciones especiales es lo que se habla de que en el caso de obstetricia el aumento de la presión intraabdominal, la longitud y la laxitud de los tejidos por los efectos hormonales que generan mayor distensión posoperatoria, todo lo que son las heridas transversas, por lo que le dije, las líneas de clivaje disminuye la posibilidad de las hernias, no se debería cerrar peritoneo, se debería considerar en pacientes obesas hacer un selle con presión negativa para prevenir procesos de infección y los cambios de la presión intraabdominal con respecto a la involución uterina también hay que tenerlos en cuenta, como también los cambios nutricionales que tiene la paciente respecto al posoperatorio y los cuidados específicos de la herida. Hablan de un checklist de lo que debemos evaluar con revisar los riesgos de la paciente, la preparación de la paciente para que sea una técnica estéril, que debemos hacer adecuadamente el cierre como ya lo dijimos, los nudos de inicio y de final que sean autobloqueantes y las consideraciones especiales con respecto a mallas profilácticas si las pacientes tienen alto riesgo de hernias incisionales por la calidad de la sutura, por obesidad o por los factores que ya mencionamos previamente, o la terapia de presión negativa en la incisión para disminuir los riesgos de infecciones. Estas serían como los mensajes claves y ya sería el final de la presentación. No sé, Caro, Ramiro, si tengan algo para decir. La profe Perilla, la profe Galeano. Muchas gracias, Manu. Muy buena la charla. Yo tengo una pregunta que no sé si de pronto haya leído algo sobre eso. Y es, la primera vez que, bueno, en la técnica de cesárea, no sé si hay alguna diferencia, pero en esa última recomendación que sacó la FIGO en el 2023, ellos recomiendan que sobre todo la incisión que nosotros deberíamos hacer no es la de Fan Steel, sino de la de Joel Cohen, que es un poquito más alta pero a nivel de las espinas, y no sé si igual el hecho de que sea transversal pues tiene como el mismo efecto mecánico en lo que usted nos explicó, o el hecho de que sea un poquito más arriba y más larga pues tiene algo que ver. Y la otra pregunta es respecto, dígame.
No, pues que ahí hay que tener en cuenta lo de la línea arcuata, que siempre igual se hace por debajo de la línea arcuata, entonces la aponeurosis está ahí de una sola capa y la distribución de la tensión ahí Sí, sí, sí. todavía es transversal. Entonces el riesgo O sea, no, no importa. no aumenta el riesgo, no hay un cambio como significativo. Y lo otro es respecto a los músculos. También, digamos, nosotros en la técnica de cesárea, pues ya también los estudios dicen que no se debería cerrar el músculo, que aumenta el dolor posoperatorio. Pero, por ejemplo, ¿qué efectos podría tener? Yo creo que nos ha pasado de pronto en pacientes precesariadas donde han hecho el cierre de todas esas capas, así que la entrada es muy difícil. Los tejidos están muy fibróticos y a veces toca hacer esa de medilar porque toca cortar un poquito, pero hay tanta tensión que es imposible volver a como unir esos bordes de los músculos porque se desgarran. ¿Eso qué efecto puede tener pues como en el riesgo de las hernias, como en el futuro y sobre todo pues como por la calidad de los tejidos de esas pacientes? ¿O qué podría hacer uno ahí diferente? Porque pues me ha pasado, no mucho, pero... Pero mira, claro que cuando yo leí de eso, hablaba pues que no hay, o sea, afrontar músculos no ofrece una resistencia real a la tensión de la herida, porque uno tampoco hace una sutura continua que cierre y deje afrontado completamente el músculo. Y lo otro es que usted afronta músculo y si hay aumento de la presión intraabdominal, eso va a ejercer más presión sobre esos puntos que usted hace y eso aumenta la probabilidad de que haya necrosis de ese tejido específico que usted suturó, lo que hace que haya riesgo de necrosis del muscular. Y O sea, hablaba, pero no en el centro, sino en los cortes laterales. Y es lo mismo. ah no, ahí sí no sé, claro, yo sí leí que eso lo que hace es que hay aumento de la posibilidad de hematomas y de sangrado, porque cuando se hace el corte y hay vasos ahí, esos vasos se pueden retraer y generar hematomas que Ujú. uno no percibe. Entonces, pues no lo recomendaban en ningún lado. Que yo haya leído, no. Ya. Muchas gracias, Manu. Bueno, no sé si alguien tenga algo más para decir. Ramiro, que nos va ya a dar sopa y seco. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Sí me escuchan? Sí, sí, Ramiro. Sí, Doc, buenas noches. Vamos, les va, gracias por la invitación, mano. Primero, excelente exposición. Hay que recalcar varias cositas que han cambiado con el paso de los tiempos y con el advenimiento de las guías de cierre de pared, porque están claramente las guías del 2022 de, de la Sociedad Europea y actualmente hay unas guías, si no estoy mal, son del 2024, unas guías que se llaman de clampe, que es el mismo cierre de pared abdominal pero ajustado a la cirugía de urgencia. Y uno tiene que partir de que hay dos problemas grandes y según la epidemiología están completamente claros. El primero es que así usted cierre perfectamente los pacientes, el riesgo de una eventación de una cirugía electiva es del 5% y una cirugía de emergencia es del 20%. Entonces uno parte básicamente perdiendo de que uno de cada 5 probablemente de esos pacientes van a terminar eventrados. Entonces uno tiene que trabajar mucho sobre ese 80% donde están enfocados las guías. Ya es completamente claro, no me voy a detener, las técnicas de elección son los small bites. El cierre intermitente ya no se utiliza, se utiliza una sutura continua básicamente por una ley física que es una distribución homogénea de la fuerza sobre la fascia por poleas. El PS o el Monomax, que es el 4-hidroxibutirato, cualquiera de los dos, son las suturas de elección por la simple fisiología que muy claramente explicó Manuel. O sea, la fuerza tensil de una fascia es del 50% a los 4 meses, a las 4 semanas. Y más o menos el 70% de la fuerza tensil del bíceps se pierde en ese determinado tiempo, por lo cual fisiológicamente no se debe utilizar Vicryl. Utilizar suturas monofilamento, volvemos al Vicryl, aumenta el riesgo de infecciones, aumenta el riesgo de ventraciones, ya está estudiado. Hay una cosa importante y es
que hay que asegurar los bordes de la fascia. Manuel fue enfático en que el nudo inicial debe ser idealmente un nudo autobloqueante y el final idealmente ser un Averdi, pero lo más importante es asegurar los bordes, que es lo que hacemos la mayoría de nosotros. Y es un consejo, ¿por qué? Porque cuando uno empieza a cerrar el borde, el primero, es muy fácil. Usted claramente ve cuál es el vértice de la fascia. A medida que ustedes están avanzando y se acercan al final, ese último borde se retrae o se hunde. Muchas veces me imagino que les ha pasado, porque en ocasiones uno tiene que tratar de rescatar eso con un álix. Y lo que hace la pinza es primero desgarrar la fascia y segundo, a uno no le da la certeza completa de haber visto el vértice distal. Es por eso que nosotros generalmente hacemos nudo autobloqueante en el borde proximal, nos aproximamos hasta la mitad y después volvemos y empezamos al otro lado y hacemos nudo autobloqueante en el otro vértice y se encuentran en un punto medio y ahí se puede terminar con un nudo autobloqueante o con algún otro de los tipos de nudos. Nos hemos dado cuenta que eso disminuye las tasas de ventración. Una de las preguntas que hizo al principio Manuel, no hay diferencia en si usted hace el corte de la fascia con electrobisturí o con bisturí frío. De hecho, da lo mismo hacerlo con corte que con coagulación. No se altera eso. Y en el cierre es muy importante la técnica de small bites y evitar coger músculo. Y eso responde parcialmente la pregunta de Carolina. El músculo cuando usted lo aprieta se necrosa al igual que la grasa. Y al necrosarse pues usted pierde tejido y pierde tensión en la sutura, o sea la sutura queda más suelta. Y eso favorece a que el paciente se ventre o haga evisceraciones tempranas. Y en cuanto al manejo de los músculos, la idea es evitar seccionar los músculos, tratar o de retraerlos o de hacer divulsión. ¿Por qué pasa? Afortunadamente no es tan frecuente de lesiones vasculares. Y recuerden que en el área donde ustedes se desempeñan, que es infraumbilical, ahí están los vasos epigástricos inferiores y también hay un paquete nervioso que viene alrededor de los vasos. Entonces, algunos de esos pacientes terminan con denervación, con atrofia muscular y eso obviamente aumenta el riesgo de fascia, de ventración, o de lesiones vasculares que en ocasiones pueden ser graves, que son motivos en algunos casos de reintervención. Y como bien lo dijo Manuel, para nosotros como cirujanos generales, abordar el abdomen o abordar un sangrado de un vaso epigástrico que se retrae es relativamente complejo por una laparotomía transversa. Y por último, lo que les quería mencionar es la terapia de presión negativa. Se ha demostrado que mejora los desenlaces de los pacientes, sobre todo en pacientes que tienen altas tasas de desarrollar infección postoperatoria, es decir, pacientes con tabaquismo, diabetes mal controlado, pacientes obesos, con panículos adiposos muy importantes que pueden generar un seroma, un hematoma que fácilmente se infecte y esa misma infección extenderse hasta la fascia. Entonces, en algunos casos se recomienda la terapia incisional, que para efectos prácticos es la denominada Privena que tenemos en el hospital. No sé si alguien tenga alguna pregunta, algún comentario. Sí, Rami, aquí me pregunta por interno que con respecto al tejido celular subcutáneo, si se afronta o no se afronta, pues yo lo que había leído era que por encima de 2 centímetros sí recomendaban afrontarlo, que no debería ser mucha tensión sobre los nudos. Sí, la recomendación, efectivamente, cuando son tejidos celulares muy prominentes, sí es afrontar. Básicamente porque eso, primero, hay dos razones claras. La primera, que disminuye el espacio muerto, o sea, hay una cavidad subcutánea que deja de llenarse de agua y eso disminuye un poquito el riesgo de infección de seroma postoperatorio de hematoma. Y la segunda es que mejora las tasas de cicatrización de la piel, o sea, básicamente mejora la estética de la herida.
porque usted le devuelve el sustento que tiene la piel. Por eso en algunos casos, pacientes que son relativamente obesas y no se afronta el tejido celular subcutáneo, con el tiempo esas heridas tienden a hundirse, a invaginarse en algunos casos. Entonces eso puede ayudar un poquitico al desenlace cosmético de esos pacientes. No hay diferencia de puntos Doc, separados y continuos. Qué pena, Caro. No hay ninguna diferencia. Doc, Ramiro, una pregunta. ¿Hay alguna medida como específica, por ejemplo, del panículo adiposo o del índice de masa corporal o algo así para utilizar esos sistemas de presión negativa? Pues como puntual que uno diga, o más como al ojo. Es básicamente al ojo. O sea, cuando uno revisa, si usted le pregunta a los que lo venden, dicen que todo paciente debería ser llevado a ese tipo de terapia, pero son terapias relativamente costosas. Entonces ellos dicen que básicamente todo el paciente que tenga más de 30 de índice de masa corporal o que tenga riesgo de infección debería tenerlo. Y la respuesta es no siempre. Eso yo creo que es algo como muy individualizado, dependiendo de si hubo mucho sangrado en el posoperatorio, lo que les digo, y las comorbilidades de las pacientes. Entonces uno evalúa si necesita o no necesita. Montar el sistema es muy sencillo. O sea, la mayoría de eso ya viene casi que precortado. Eso simplemente se despega, se pega, se conecta a la succión y se deja los 5, o sea, 7 días que lo recomienda. Eso no disminuye el riesgo de la infección de sitio operatorio, ¿sí? Ni tampoco disminuye el riesgo de las eventraciones. O sea, el que se va a eventrar, se eventra con o sin el sistema de presión negativa. Lo que disminuye es el riesgo de hematoma y seroma posoperatorio. Y a largo plazo puede que aumente el riesgo de desarrollar fascitis o disencias de herida y otro tipo de desenlaces adversos. Ya, súper, muchas gracias, Doc. Una última pregunta que me hicieron acá es, si no hay PDS, ¿cuál es la alternativa? ¿Cuál sería el menos peor? Prolene o uno que se llama Monomax, que yo creo que está como en Santa Sofía y creo que en Avidanti, que es otro, es como la competencia del PS. También es un monofilamento de absorción prolongada. Pero si no hay PS, sí la recomendación es Prolene. Incluso las guías dicen que puede ser 0 o incluso 2 ceros, que los estudios no han demostrado diferencia y que la 2 ceros podría, en teoría, tener la misma fuerza tensil. A mí personalmente todavía me sigue dando susto tratar de utilizar 2 ceros en algunos tipos de fascia. Listo, no sé si tengan alguna otra pregunta. Rami, muchísimas gracias. Con muchísimo gusto. Muchas gracias, Doc. Y a usted también, Manu, súper. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego a todos. Hasta luego, chao. Estén bien.